Segunda vez, Coincidimos en un... ya de aquí para el Oscar. Hola, muy buenas noches para todas las personas que una vez más se encuentran conectados con nosotros. Estamos en este espacio maravilloso de los miércoles 7 de la noche, nuestras habituales charlas. El día de hoy tenemos un tema que sé que le va a encantar a muchísimas personas, sobre todo a los amantes del patrimonio, y es la salvaguardia del patrimonio inmaterial en los museos comunitarios. En este caso especial tenemos 3 invitados del Museo del Vidrio, uno de los museos emblemas en procesos comunitarios y en procesos de salvaguardia del patrimonio inmaterial. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan en este momento y damos la bienvenida a Sandra Solano, Sonia Olmos y Miguel Ángel Maecha, 3 invitados supremamente especiales que nos acompañan en este momento. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos. Hola. Encantada de tenerlos acá. Estamos de verdad muy felices de poder conocer cómo ha sido todo este proceso de aprendizaje, porque todos los procesos en los museos son un aprendizaje constante. Entonces, me encantaría escucharlos. Un saludito para todas las personas que nos están acompañando en este momento. Sonia, no sé si quieres empezar. Sí. Bueno. Y nos presentas a tu gatito. Sí, es que tengo una gatita en celo y con todo esto del COVID era muy joven y no la hemos llevado al veterinario, entonces está bastante intensa. Y va a ser divertido hacer la entrevista con ella. Entonces, total. Bueno, yo les cuento que estoy desde casi la creación del museo, se creó en 2010 y yo llegué en 2011. Vengo de estudiar cooperación internacional en España y cuando vine acá me encantó empezar a hacer proyectos culturales. Yo hacía proyectos sociales allí y acá proyectos culturales. Es interesante cómo Colombia está llena de oportunidades en el tema de cultura, como mucho más accesible a la población, que no está tan centralizado, sino que abre esas convocatorias a que la gente puede acceder. Entonces, eso fue una parte que me gustó muchísimo y prácticamente que gracias a eso que el museo ha crecido y que yo continúo aquí. Bienvenida y estamos de verdad Gracias. felices de tenerte acá. Sandra. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Pues mi nombre es Sandra Estela Solano Sánchez, soy socióloga, actriz y la subdirectora del hermosísimo y mágico Museo del Vidrio Bogotá. Y muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a ti por aceptar. Y Miguel Ángel, el maestro Miguel, que también nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, Miguel Ángel. Gracias. Bueno, mi nombre es Miguel Maecha, Miguel Ángel Maecha. Soy soplador de vidrio desde hace 35, 36 años. Es un trabajo que, es más, ni siquiera le llamo trabajo, le llamo mi hobby porque me gusta hacerlo, me levanto con todas las ganas de hacerlo todos los días. Y pues aquí para responder sus preguntas. Bueno, pues bienvenidos los tres. Estoy segurísima que nos vamos a divertir y vamos a aprender muchísimo con todas las experiencias que ustedes traen para compartir con nosotros. Esta charla está enmarcada dentro de nuestra franja de gestión de procesos museales. Y pues como les decía en un inicio, el equipo de Museos UMNG estamos comprometidos 100% por mostrar todos estos procesos interesantes que se llevan y que nutren nuestro quehacer. Cada uno de nosotros está 100% comprometido en aprender de las experiencias de otros espacios museales. Entonces ese es como digamos, el objetivo principal de estos espacios. En este momento nos acompaña, como les decía, Sonia, quien es la directora y la representante legal de la Corporación Cultural Museo del Vidrio de Bogotá.
Sandra Estela, que es la subdirectora de la Corporación Cultural, es líder social y comunitaria, y como ella misma lo es, socióloga y actriz, y el maestro Miguel Ángel, quien es vidriero de la técnica del vidrio al soplete desde hace 35 años, especialista en filigrana, macizo y soplado dentro de la técnica. Entonces, sin más preámbulos, creo que todos estamos ansiosos por conocer cómo ha sido el proceso de ustedes. Me gustaría empezar con Sonia. Sonia, cuéntanos un poquito qué es el Museo del Vidrio, qué se hace en este espacio, qué encontramos cuando cuando podamos ir a visitarlo de manera presencial. Sí, bueno, pues les contamos que en el museo hemos estado trabajando todo este encierro en crear un museo más adaptable, más cercano a la población. Y cuando abramos nuestras puertas va a haber un cambio bastante grande en el cual hemos dispuesto de dispositivos educativos y didácticos para que la gente pueda entender un poquito mejor la temática que estamos tratando de patrimonio, de los oficios. Entonces, vamos a encontrar 3 salas permanentes, una sala, porque antes eran 2, pero el altillo se cayó, ahora hablará Sandra de eso, pero es curioso ver cómo también los procesos te van llevando a otro lugar, ¿no? Nosotros desde el museo empezamos como museo virtual y ahora estamos en físico desde hace 5 años. En proceso también en octubre abrimos nuestro museo virtual de nuevo. Digamos que va a ser un museo digital, que nos gusta hacer esa diferencia entre museo virtual y museo digital, que también ahora tendremos tiempo de hablar. Pero digamos que el museo abarca en torno a lo que es la salvaguarda del patrimonio de los oficios en vidrio, abarca muchos servicios, experiencias y otros modos de ver lo que es el acercamiento a la población, a la cultura y el patrimonio. Y bueno, el Museo del Vidrio, ¿dónde está ubicado en este momento? La sede física. Nosotros estamos en San Cristóbal. Estamos sobre el viejo camino de San Cristóbal, camino viejo de San Cristóbal. Tanto en Google Maps como Waze, ahí se pone Museo del Vidrio y te lleva. Es la forma más fácil porque ha cambiado como 3 veces de dirección y si le pones la dirección a lo mejor te lleva a otro lugar. Entonces, la zona es una zona que está por encima está un poquito arribita del barrio de Villa Javier, que es está reconocido y nosotros tenemos una ruta, la ruta local, que hace honor a este barrio. Entonces, es bonito como ver alrededor de donde está situado el museo toda esa historia, que hubo 9 fábricas, de las cuales solo queda una, que es donde se han quedado todos los maestros habitando, la mayoría de ellos, habitando esa localidad, donde estaba la técnica de la talla y las talladoras, que ya está desapareció hace 20 años la talla y estamos tratando de recuperar mediante proyectos y ya están muy mayores. De las 15, 17 mujeres que habían, ya solo 3 pueden manejar la talla. Entonces es un trabajo muy bonito que se está haciendo desde la localidad. Muchísimas gracias, Sonia, por darnos como ese panorama general de lo que es el Museo del Vidrio, dónde está ubicado para las personas que de repente no lo conocen de manera física, entonces tengan como ya una noción general al momento en que quieran visitarlo. Sandra, me gustaría de pronto que nos cuentes un poquito qué más se puede ofrecer, qué más ofrece el Museo del Vidrio, además de las exposiciones permanentes que tienen ustedes. ¿Qué más podemos encontrar allí en términos de oferta cultural? Bueno, nosotros somos un museo
diferente. Sí. Lindo. No, nosotros somos un museo muy interesante porque hemos escuchado a la comunidad y por eso somos comunitarios, ¿no? Entonces, escuchamos a la comunidad, pero la escuchamos de una forma efectiva. Entonces, ¿qué es lo que desean? Y lo transformamos en ofrecerles a ellos lo que ellos esperan de nosotros. En ese sentido, no solamente está el museo, como bien lo decía Sonia, y tú las de física, sino contamos con unas rutas que conectan, que están fuera del museo y nos conectan a un territorio. ¿Por qué nos conectan a un territorio? Es porque también hay una apuesta interesante desde el Museo del Vidrio para descentralizar un poco la cultura que está en la zona de museos, ¿sí? Entonces parece que en Bogotá la cultura está en el centro, pero ¿qué pasa con los otros territorios? Entonces esa también es una apuesta del museo y por eso se encuentra en el Camino Viejo de San Cristóbal y en una localidad que tiene unas características vidrieras de cerámica y de ladrillo. Entonces, esa es una apuesta. En ese sentido, tenemos unas rutas que nos conectan con el territorio, con la naturaleza, con la historia de barrios obreros, con la creación también de toda esta parte fabril que nos conecta con Bogotá. También hay rutas, obviamente dentro del centro o en otros lugares, donde se puede visibilizar el vitral y la historia de Bogotá y de Colombia también a través de los vitrales que tenemos en Bogotá. También tenemos experiencias. Nosotros salvaguardamos los oficios y a veces se queda como en un discurso bonito, pero los oficios se salvaguardan cuando yo te sensibilizo con ellos, cuando yo te los muestro y la gente los apropia. En ese sentido, tenemos físicamente y ahora virtual la posibilidad de que se sensibilicen, que nos sensibilicemos y podamos tener un acercamiento a la técnica. En el Museo del Vidrio de Bogotá hay un taller de oficios, por ejemplo. Somos uno de los pocos museos que hay un taller. Entonces, si tú vas, puedes en esta oferta cultural acercarte a la técnica del soplete, que es la que nos está haciendo una demostración el maestro Miguel Maecha. Entonces está la técnica del vidrio de soplete, de la caña, del vidrio de la caña. Está la técnica del mosaico, del vitral, de la vitrofusión y también estamos experimentando con la reutilización del vidrio. Entonces, si tú vas, eso vas a encontrar en el taller. Pero ahora, como estamos pandémicos, eso, la pospandemia no existe, estamos pandémicos, seguimos pandémicos, entonces se generaron unas estrategias de cómo llegar a las casas y sensibilizar este trabajo del vidrio a través de unos kits que le llegan completos a la persona que los va a tomar. Completos es que si tú necesitas un palito, en el kit vas a encontrar el palito. Si vamos a hacer vitral, en el kit vas a encontrar el cautín. Si vamos a hacer taller de reutilización, a tu casa te llega la máquina de cortar la botella. Entonces, hicimos todo un estudio para que la gente diga, quiero experimentar, quiero hacerlo y que sea efectivo, porque la mayoría te dice, está en YouTube, está el curso, y los materiales, y será que si yo compro esto me sirve. Entonces hicimos como todo ese estudio y te llega el kit de Me Vivo, la sensibilización del taller de mosaico, de vitral y de reutilización, que estos los estaremos lanzando en este momento en la página, pues ya está abierto tomar el taller de mosaico y vamos también a ofertar en próximas semanas el de vitral y el de reutilización. Todo es un proceso, entendemos que todo es un proceso y esto es un producto también cultural. También estamos incursionando en experiencias gastronómicas, porque el vidrio se conecta con los alimentos, ¿sí? Históricamente, no hay un elemento que conserve mejor los alimentos que el vidrio. O sea, por más de que se inventen lo que quieran, una bebida, llámese alcohólica o gaseosa, jamás vas a ver igual si se guarda en otro tipo de recipiente.
Entonces está la lata, pero la lata, y uno sabe, ¿qué quieren? ¿Quiero una gaseosa? ¿En botella o en lata? Y uno siempre dice botella, no me sabe igual. Entonces, en ese sentido, volcamos también a experimentar con todo lo que se puede hacer el vidrio, las vajillas, las piezas únicas también que se veían, pero hacerlo diferenciado. Y estamos proyectando nuestras cenas en el Museo del Vidrio de Bogotá, donde entonces van a tener, o sea, no solamente una experiencia gastronómica diferente a partir de lo que vamos a utilizar, de los utensilios, de eso, sino que vamos a vivir una experiencia museal gastronómica. Entonces, eso también estaremos lanzándolos ya para fin de año. Tenemos permiso, tenemos ya la apertura económica, reactivación económica por parte de la alcaldía, pero seguimos siendo muy cuidadosos en este tema de bioseguridad. Por eso es que aún nuestras puertas no están abiertas, pero hay que estar pendientes porque en Estico abrimos. Entonces, eso podemos decir a grandes rasgos. Obviamente también contamos con una hermosísima tienda física, está cerrada, pero también pueden remontarse a la virtual, donde a través de un clic ustedes van a poder tener los objetos de los maestros en su casa. De verdad, muchísimas gracias, Sandra, también por esa panorámica que nos das sobre la oferta cultural que tienen, además de las exposiciones permanentes, que es como permanentes y temporales, que es como el común denominador en los espacios museales. Y mira que lo que me parece interesante, creo que te lo dije en algún momento, en alguna de las primeras veces que conversamos, yo estoy enamorada del proyecto de ustedes porque para mí es un espacio vivo. O sea, los museos de por sí, su razón de ser deberían ser espacios vivos. El hecho de mantener esa estrecha relación con los protagonistas del oficio, que es una de las cosas que se omite, que se deja de lado desafortunadamente. Miguel Ángel, el maestro, me decía algo ahorita antes de iniciar el programa, me decía, este museo es especial porque es un museo de gente viva. Y sí, es cierto, no es un homenaje póstumo, no es un homenaje después no es un homenaje porque ya está casi muerto el oficio. No, es que ahora es que está vivo, es que ¿quién no tiene un elemento de vidrio en su casa? Es la importancia del vidrio en casi que todos los ámbitos de la vida y cómo ha cambiado a través de la historia los modos de vivir. Y estamos hablando de un saber milenario. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por esa labor. Yo me tomo la palabra de todo el campo patrimonial. Kelly, que me faltó algo en ese sentido y en esa oferta, y es que como tú bien lo decías, nosotros somos un patrimonio vivo, ¿sí? Somos un patrimonio vivo. Estamos experimentando también en esta nueva comunidad virtual. Entonces, en esta nueva comunidad virtual nos conectamos y fuimos tal vez de los primeros museos que comenzaron a hablar con otros museos qué pasaba con nosotros en el COVID. Entonces, eso también lo pueden encontrar en la página porque nos volcamos a reencontrarnos y a buscarnos dentro de esta virtualidad. Entonces, pues lo hemos dejado como en stand-by, pero teníamos y se tienen en nuestras redes, sobre todo en el Facebook, están estas entrevistas con museos maravillosos, hermosísimos, también comunitarios de Colombia. Y estamos en este momento con nuestro desafío vidriero. Sí. Para allá iba justamente, ahorita más adelante quiero que toquemos ese tema de la virtualidad, justamente, es un tema que creo que nos interesa muchísimo y debo admitir que fue, de hecho, la primera inquietud que tuve cuando empecé a conocer los procesos del Museo del Vidrio. Pero antes de eso, aquí tenemos a un gran maestro vidriero, el maestro Miguel Ángel. A mí me gustaría, y sé que a todas las personas que nos acompañan en este momento, nos gustaría conocer un poco de su experiencia como maestro en este oficio y su experiencia en el museo, por supuesto. Entonces, el micrófono imaginario todo suyo. Listo, sí, o sea, yo estoy en el vidrio soplado desde hace 35, 36 años. Empezó como una coincidencia.
llegué yo a un taller donde hacían los equipos de laboratorio, pero inmediatamente me enamoré. El secreto del aprendizaje del vidrio soplado es enamorarse del vidrio. Eso es como un amor a primera vista y lo logré. En ese entonces dije, no, este va a ser mi trabajo para siempre y en efecto se logró. Entonces, bueno, eso fue hace 36 años, han sido ininterrumpidos. Con el museo empezamos pues desde 10 años cuando Fernando empezó a visitar los talleres. Me contactó a mí, a algunos de mis compañeros, y en principio era una idea algo muy gaseoso, iba a ser virtual, pero el hombre le puso tanto empeño que se volvió físico. Hoy ya hay una casa, ya hay unas vitrinas, ya hay todo un museo hecho y derecho de algo que empezó como un simple sueño, una idea de un joven que tenía esa inquietud de trabajar con gente que estuviera en su mismo nivel de arte. Pues él estaba con el vitral, pero se interesó en los sopladores y logró algo junto con Sonia y Sandra y todos los integrantes. Lograron lo que se quería, hacer un museo físico y funcionando. ¿El museo tiene cuántos años de creación? Ya más o menos 10 años. Y en los últimos 2-3 años ya se ha trabajado mucho pues, con lo de las muestras, los talleres. Ya se ha, como dice la palabra de moda, ya se ha visibilizado totalmente. De hecho, hemos tenido muchas entrevistas de periódicos, noticieros. Entonces, ha sido el medio de hacernos conocer a los sopladores. El vidrio soplado es un trabajo que no es muy común, pero la labor del museo fue esa y lo ha logrado. ¿Y cómo llega el oficio del vidrio a la localidad de San Cristóbal? Bueno, a principios del siglo, eran unos barrios que quedan a las afueras de la ciudad. Esos eran los barrios obreros, donde se hacía mucho el trabajo de loza, de cerámica. En esa época se proscribió la famosa chicha y empezó a llegar la cerveza. Entonces las empresas de cerveza necesitaban muchas botellas. Entonces se crearon los primeros talleres de botellas, de soplado de botellas. Era un trabajo maquinado, o sea, no era manual, sino era maquinado. Entonces toda la zona se fue convirtiendo en una zona de talleres de vidrio. Se crearon las primeras fábricas de platos, de vasos. Entonces se fue desarrollando en la zona de San Cristóbal el trabajo del vidrio soplado. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, en este momento ya tenemos varios comentarios en nuestro chat. Varias personas nos saludan. Lewis Mauricio, Kelly Patricia, Lady Caterine Castro, Iván Peñaranda Ortiz. Una persona que aparece registrada como participación infantil nos pregunta si hacen talleres presenciales. La inquietud que tienen es si se hacen talleres presenciales. Obviamente cuando pase la pandemia. Ahora todavía estamos con mucho cuidado. Yo les comentaba que sí. Nosotros tenemos un taller de oficio. En ese taller puedes tener presencialmente la aproximación a la técnica del vidrio al soplete, del vitral, del mosaico, tener una experiencia en reutilización de vidrio también, vitrofusión. Además contamos, se me pasó, con una alianza con Vidrio Arte y Cristal Artesanal, donde también allá van a poder tener una experiencia sensible con la técnica del soplado a la caña. Y en este momento, si alguien quiere hacer el taller, les digo, no se pierdan la oportunidad de poder hacer una experiencia de mosaico en la casa o de vitral en la casa o de reutilización del vidrio, porque pues ya es posible, ¿sí? En conexión en tiempo real con un tutor o con el tallerista o a través de un video tutorial. Eso pues ya también de la persona que vaya a tomar el taller. Pero digamos que estas tres experiencias ya las tenemos
decirlo así, es algo que sale, no debes ir a museos, sino ya te llega a la casa. En los costos que están ahí están incluidos los envíos a Bogotá. Bogotá. Si ya es por fuera, la persona paga el flete. Pero te llega todo. En el taller de mosaico vas a encontrar en la superficie donde haces el mosaico, las teselas, las mezclas de unión, las mezclas de pulido, la toallita para limpiar, pinturas para decorar. Entonces, todo te llega, o sea, todo te llega en el kit. Lo único que no llega es el agua. De resto, todo te llega en el kit. En el de vitral, el vidrio cortado, te llega el estaño, te llega el cautín, o sea, todo te llega. Y en el de reutilización, te llega la máquina para que cortes la botella, o sea, para que no solamente se haga, no solamente como que, si tú vas al museo, te tenemos esa experiencia, pero pues tú no te llevas la máquina. Si lo vas a hacer en tu casa, pues te la llevas y no solamente cortas una botella, sino cortas todas las que tú quieres. Comienza tu imaginación ahí a jugar, porque también es un proceso muy puntual de museo, la conexión con el medio ambiente. Mejor dicho, no hay excusas. No hay ninguna excusa para no aprender. Aquí solo es cuestión de gusto, de ganas, de voluntad para aprender este oficio maravilloso. Carmen Caballero nos dice, tiene razón el maestro, el vidrio lo enamora a cualquiera. Gracias, museo. Y Carmencita, un saludo. Ella es del museo. Ella es una persona del museo. Sí. Qué espectacular. Sí, Carmen Caballero es una de nuestras lideresas de una agrupación que nace en el Museo del Vidrio que se llama Mujeres Unidas en Acción Comunitaria. Entonces, un fuerte saludo. Gracias, Carmen, por estar con nosotros. Creo que lo bonito de un museo debe sentirse exitoso en el momento en que se crean este tipo de lazos. Cuando hay lazos fuertes entre no solo los públicos externos que nos visitan a manera de turistas, que también se pueden dar unos lazos con ellos, sino cuando se dan también esos lazos afectivos con las comunidades cercanas, con las personas que terminan haciendo del museo una familia. Ahí yo creo que nos debemos sentir completamente exitosos. Lewis Mauricio Quintero nos pregunta que le gustaría conocer más sobre el impacto que tuvo el vidrio en la arquitectura. ¿Alguien sabe un poquito sobre el tema? Bueno, nuestro vidrio es mucho más artístico, mucho más artesanal, a diferencia del arquitectónico, que es algo más técnico. En el museo nuestro énfasis es en lo artístico, en las figuras que tengan una funcionalidad, por ejemplo, en la cocina, en el bar, en la decoración. Sí, lógicamente el vidrio existe en toda parte, o sea, uno mira para todos lados y siempre va a encontrar el vidrio. Y sí hay un vacío grande, por ejemplo, en el conocimiento de todas estas clases de vidrios, pero pues para eso estamos aquí, para poder mostrar de que nuestro vidrio es factible, que la gente lo conozca, que lo aprenda, que tome los cursos. Entonces, más que todo nos enfocamos en el vidrio artístico, en el vidrio artesanal. Sí, yo quería añadir con eso también que hay experiencias y desde el museo también queremos reforzar esa parte de no solo, porque nosotros queremos rescatar las técnicas, pero también subirlas a otro nivel. O sea, estamos también viendo qué otros diseños puede haber, qué otras formas, qué otra alquimia se puede hacer con el vidrio, porque realmente todavía falta mucho por descubrir. Y los maestros están muy enfocados también a hacer esas creaciones y tampoco tienen tanto tiempo como para experimentar y trabajar en este campo más científico de ver qué posibilidades tiene el vidrio. Por ejemplo, hay casos de ladrillos en vidrio para la arquitectura, para la construcción de casas, que se hacen a partir o bien de botellas, que tienen un tratamiento para poderse poner en construcción, y hay casas hechas totalmente de botellas, de vidrio. Pero también hay ladrillos en fusión, que se hacen a partir de la fusión.
y que permiten que sean translúcidos y que además pueden ayudar con el tema de energía solar, por ejemplo. Entonces, sí que se está empezando a experimentar en el tema arquitectónico, pero queda muchísimo. Y estamos con las puertas abiertas a la gente que quiere experimentar con nosotros, porque arquitectos, científicos que quieran probar algo más allá, el Museo del Vidrio abre las puertas para que sus proyectos se hagan realidad también. Sí, yo quería anotarle a Lewis que esas son las preguntas que a uno le deben enviar como con 3 días de anticipación para no quedar. Sí, porque sí, cada uno lo tomó, sí, como con un aspecto. Yo me fui a las cúpulas, por ejemplo, a la cúpula que inclusive está la del Voto Nacional ya para abrir recién restaurada. Uno de los restauradores es uno de nuestros fundadores, Fernando Pérez, por eso la tenía como tan presente. Pero también podríamos hablar del mosaico, del vidrio que se colocaba, pero lo hablaríamos también de una manera muy, muy coloquial, así como lo estamos diciendo, ¿sí? Pero si ya es ese ejercicio juicioso, regálenos 5 su correo y nosotros nos ponemos en la tarea juiciosa también de poder pues brindarle una mejor información, ¿sí? Sobre ese tema. Bueno, muchísimas gracias, y yo creo que eso también hace parte de nuestro oficio y es comprometernos a seguir aprendiendo, a seguir estudiando, porque para eso estamos, y esto es un ejercicio de aprendizaje constante y conjunto, que es lo importante. Bueno, tengo una inquietud, ¿no? El Museo del Vidrio inicia como un museo virtual, ¿sí? Y ¿cuál fue en ese momento del proyecto como museo virtual, cuál fue ese reto grandísimo que se tuvo que superar para poder lograr crear primero el museo? Porque luego vamos a la otra parte, que es cómo pasan a la presencialidad, y en este momento cómo nos regresamos a la virtualidad. Ahí yo sí que quería anotar un poquito en esa diferenciación que he hablado un poco al principio, que es entre un museo digital y un museo virtual. Nosotros cuando nacimos como museo virtual estuvimos estudiando muchísimo en torno al concepto de museo virtual. Y ahí había varios autores que realmente nos influenciaron bastante al tomar estas decisiones de cómo lo íbamos a crear, y lo que hicimos es crearlo desde la base. Un museo que no existe, es decir, no es un 3D. Un museo digital lo entendemos más como un 3D de un museo real, que es lo que prácticamente todos los museos están haciendo y lo que vamos a hacer nosotros ahora en esta nueva experiencia que vamos a tener. Pero el anterior museo era el museo virtual, en el sentido en el que estaba renderizadas toda la estructura, y las piezas no solo contenían piezas como ahora en nuestro museo comunitario, que son piezas más locales, sino eran nacionales. Eran piezas, y eso es lo bueno que puede tener el museo virtual en este concepto de entender que el Museo Nacional tiene en su reserva unas piezas de unos collares indígenas. Entonces, ellos los tienen en la reserva y eso no se muestra. ¿Qué hace el Museo del Vidrio? Oye, eso es un material muy interesante. Lo digitalizamos y lo metemos en el museo virtual. Esa es la diferencia entre el museo digital, que es un 3D de lo que ya está ahí, y tú lo puedes ver en línea, a el museo virtual, que le puedes sacar muchísimo más jugo. Incluso lo puedes hacer internacional, ¿no? Rescatando ciertas particularidades que a alguien le apetezcan. Entonces, partiendo de eso, nosotros tuvimos un pequeño problema con el museo virtual, puesto que lo hicimos en Flash. Y el Flash, pues, decayó. Y con él el museo, al tener que pasarlo a HTML, nos costaba bastante buscar el modo de hacerlo. Y ahora ya hay muchísimas más aplicaciones y funciones. Entonces queremos rescatar ambos. Queremos hacer la creación de este museo digital
hacer las tomas y poderlos recorrer como si tú estuvieses en el museo, acercándote las piezas, haciendo 3D rotativos, como porque las piezas en vidrio son en 3D, no son piezas de mural ni fotografía, entonces es muy bonito el sacarle todas esas apreciaciones. Además es muy didáctico, siempre estamos pensando en esa parte del aprendizaje por medio de la práctica. Y por el otro lado, hemos hecho alianzas con varias organizaciones de allá de San Cristóbal, por ejemplo, Compones, para personas con necesidades especiales, y estamos trabajando el tema de discapacidad para adaptar tanto los talleres como el museo a la discapacidad. Muy despacio, porque se está haciendo precisamente de la mano de asesores y de profesionales, entendiendo desde la base cuáles son las dificultades y cómo se puede romper esas barreras y haciéndolo realmente accesible. Por ahí va. Ok, muchísimas gracias por esa aclaración, sobre todo de los dos conceptos, que creo que es un error frecuente, la diferenciación entre estos dos. Ustedes tienen, bueno, esa fue la parte virtual, ¿no? Pero luego entonces nos vamos a la presencialidad, a tener una sede física. Entonces, ¿cómo empieza ese proceso de ya tener un museo establecido con una sede física? Ahí me gustaría que cuando hablemos del tema comunitario también ceder la palabra a Sandra, pero yo sí que te cuento la parte de cómo empezamos, y es que Fernando siempre pasaba por la localidad visitando a los maestros y siempre veía esa casa patrimonial muy bonita, y nosotros éramos pareja y buscábamos un lugar donde ubicarnos, y vimos en internet que estaba publicada esa casa. Entonces decidimos hacer esa doble vía mientras ponemos a punto el museo y vivimos en él. Entonces nos pusimos a habitar el museo durante prácticamente casi 2 años antes de la apertura en 2014. Entonces en 2012 lo encontramos. Y no, ahí estuvimos criando un hijo y todo. Tiene mucha historia ese museo realmente, porque se ha creado a base con mucho cariño, ¿no? Haciendo las salas a base de proyectos. Entonces, hasta que no tenemos un proyecto, no podemos hacer la sala, y porque no hay recursos. Entonces, ha sido un esfuerzo muy grande, y cada sala tiene el nombre de su proyecto. Entonces es bonito ver cómo también nos hemos ido ganando a la comunidad, a los vecinos, a base de eso, de habitar el museo, de estar, de comprender las necesidades de dónde estamos ubicados, del territorio. Y ahí más, Sandra nos puede hablar de ese tema comunitario. Sí, eso justamente quería preguntarles acerca de cómo empezó ese acercamiento con la comunidad. Con esta inquietud me gustaría que Sandra y el maestro Miguel Ángel también nos compartiera su visión desde el lado justamente de los maestros vidrieros que empezaron a tener esta relación con el museo. ¿Quién quiere empezar? Maestro. Sí, o sea, como le decía, la relación con el museo ha sido excelente, porque nos hizo renacer otra vez a los sopladores de vidrio. Estábamos tal vez un poco perdidos, dispersos. Con la gestión de Fernando se logró reunir otra vez a los sopladores. Con este tipo de reuniones logramos que cada uno cuente sus experiencias, aprendemos el uno del otro, intercambiamos conocimientos, técnicas, incluso herramientas. Entonces, todo eso se debió pues a la gestión de Fernando con el museo, y ahorita, por ejemplo, somos más o menos 6, 7 sopladores que estamos totalmente integrados por medio del museo. Entonces, el museo es lo que nos logró esa integración. Gracias, maestro. Sandra. Bueno,
Entonces, la historia que me cuentan, porque yo ahí no estuve. El inicio, es que es una historia muy, muy bonita porque fue, sí, es una postura, ¿no? Y nació, ya estaba por allá en una plaza que ya no existe porque está en edificios y fue comenzar a decir, bueno, vamos a abrir el museo. Y lo primero fue acercarse a los maestros y maestras vidrieras y que se reconociera esa importancia en la comunidad, en esa comunidad. O sea, decir, oiga, sí es viable. O sea, esto sí va en serio. O sea, esto es posible. Lo que nosotros hacemos es un patrimonio inmaterial. Entonces, esa fue la primera parte de esa apropiación. Encontrar a las maestras de la talla fue una locura porque ellas salieron de su oficio, estaban contratadas por una fábrica haciendo estas tallas a nivel artesanal, se va a la fábrica y se va al oficio. Entonces, cuando ellas llegan al museo y ellas dicen, no, es que sí tenemos patrimonio, nuestras manos son, nuestros ojos son laboriosos, tenemos esa sabiduría y comienzan a apropiarse de esos espacios. Y después fuimos llegando otros, fuimos llegando a la comunidad, fuimos llegando mujeres que comenzaron a apropiarse. Y fue tan bonito porque también a raíz de estos proyectos se comienza a vincular ya una comunidad mucho más efectiva de jóvenes que se interesan no solamente en el museo, sino en el patrimonio. Entonces nace la agrupación Vigías del Patrimonio del MEVIVO. MEVIVO es la sigla del Museo del Vidrio de Bogotá. Entonces nace esta agrupación. Pero a la par, personas, tanto maestros vidrieros como personas de la comunidad general, comienzan a rodear el museo y sin ser parte de la corporación, porque nosotros somos un ente corporado, somos una ESAL, una entidad sin ánimo de lucro, nosotros, la comunidad llega y se crea otra agrupación que se llaman los Amigos del Museo del Vidrio de Bogotá. ¿Sí? Y comienzan también a articular esos procesos en torno al vidrio y al patrimonio. Entonces, eso es muy bonito. Y a raíz de esta protección y del seguir propendiendo que la técnica de la talla no fallezca, nacen las MUAC, como un beso. ¿Sí? Eso me quedó grabado cuando Sonia me las presentó. Y es un beso de mujeres unidas en acción comunitaria, que propenden también por los oficios, pero no son solamente maestras vidrieras, es la hija que sabe tejer, es mi familiar que escribe, es la mujer que va y dibuja, y todos esos oficios confluyen en esa agrupación que también propende por la salvaguarda de estos oficios o de los oficios a nivel general. O sea, van teniendo unas connotaciones también, unas particularidades, pero tienen una raíz, y la raíz es el Museo del Vidrio de Bogotá. Entonces es muy bonito, y ha sido muy bonito, porque Carmen es una de las mujeres, es una de las mujeres, y es una de las aprendices de la talla en vidrio, pero ella es una tejedora de... siempre se me olvida, de mostacillas. De mostacillas. Entonces, pero también es una persona que tiene un proceso, es una líder social que tiene un proceso también en huertas urbanas. Entonces, son mujeres muy bonitas que se van acercando y se siguen tejiendo esos lazos, como yo te comentaba, de arraigo con el territorio y de entendernos como seres culturales y con patrimonios inmateriales que rodean pues precisamente el Museo del Vidrio de Bogotá. Entonces ha sido muy bonito. Yo llegué a museo por una invitación a ser mediadora comunitaria. Yo hice mi proceso de mediación comunitaria en museo. Después fui invitada a participar como voluntaria. Yo entré a proponer una creación de talleres y quedé encargada de la parte comunitaria. Entonces fue muy loco porque no, a veces tú llegas al museo con una idea, pero es que el museo necesita otra. Y cuando te enamoras,
tú das todo lo que puedas, y más ahí que entré a la asamblea, pues ya estoy en este momento apoyando toda esta parte administrativa en cabeza de la directora Olmos. Entonces es bien interesante y es ver cómo, aunque yo no fui desde sus inicios, me enamoré y en este momento, como también le comentaba Kelly detrás de cámaras, sueño, respiro como pensando en el museo y en los maestros y en las salvaguardas. Entonces es muy bonito como un proyecto, que alguna vez lo dije y Fernando dijo, no, pero no fue loco, no fue un proyecto loco. Y a mí sí me parece, de esas locuras mágicas que solamente si se cogen o se pierden, y él la cogió y conectó a la gente, se pudo haber construido, porque él pudo haber tenido la idea y la tuvo, pero fue a raíz de que él hizo creer a los demás y que fue un equipo grande, porque él solito no podía hacer nada, ¿sí? Sino es convencer a las demás personas que hay esa magia, esa locura, ese patrimonio, y que la gente siga creyendo. Y en un momento ser tan humilde de decir, sigan el proceso. Y me dedico a hacer lo que soy vitralista. Entonces, ha sido muy interesante. Obviamente siempre va a ser el papá regañón del museo, pero es muy bonito también ver cómo la gente también es un proceso. No es que sea, esto es mío, no me lo quitan, no, sino es entendernos también en una comunidad, que hoy es Sonia la directora, soy la subdirectora, pero ¿por qué no soñar con una dirección del maestro? Carlos Conde, del maestro John Conde, de Mauricio, de estos jóvenes que llegaron del desafío, de Anuar, de Mateo, que está en Medellín, o sea, de Cristian, que son personas que están en Medellín. ¿Por qué no soñar con eso? Es de ellos, ¿sí? Entonces es bien interesante las apuestas que se siguen desde el equipo. El equipo, pues somos, pues ya puedo decir, como un 80% mujeres. Ya tenemos hombres, antes no teníamos. Pero, y es muy también esa apuesta voluntaria. ¿Sí? ¿Quién se enamora y quién da su tiempo, da su energía por un proyecto comunitario? Y su conocimiento también. Y su conocimiento, ¿sí? Y su amor, su entrega por creer en un proyecto social y comunitario y patrimonial, sobre todo como lo es el museo. Así es, y yo creo que ese es otro punto en el que un museo se puede considerar, o una institución cultural se puede considerar exitoso, y es el momento en el que, listo, este proyecto empezó como una locura, un sueño o lo que sea, se realizó, pero luego de mí siguió. O sea, es un proceso sustentable en el tiempo. Con Sonia hablábamos, con todos ustedes hablábamos antes de comenzar el programa. ¿Por qué no pensar en una sustentabilidad desde lo económico? Nosotros estamos acostumbrados al trabajo por amor al arte, lo decíamos, y lo decimos así de manera literal, pero es que también tenemos que pensar en una sustentabilidad económica, porque entonces comienzan a perderse algo muy importante, y es la tranquilidad para poder seguir creando. Si uno está con su energía enfocada en que tengo que conseguir dinero para esto, y siempre está enfocado en eso, entonces los procesos creativos también quedan de lado, claro, y pues se pierde el sentido. Yo creo que más de una persona, así como yo, estamos anonadados viendo al maestro Miguel Ángel trabajar el vidrio. Me gustaría conocer qué está haciendo, qué técnica es esa y qué figura está creando. Sí, aquí estoy haciendo es un patico. El patico es una de las formas más básicas, es lo que el aprendiz empieza a hacer. Entonces es muy famoso el famoso patico, porque se emplea mucho en los recordatorios de 15 años, matrimonio. Y la primera pieza que hice fue el colibrí. El colibrí es el símbolo de la felicidad, y es un animalito que está muy de moda en estos días. Entonces, y además de estas piezas, se puede hacer lo que se le ocurra a uno. Esta, por ejemplo, es la lamparita de los deseos. Uno de los productos que más se elaboran son los relojes de arena. Por ejemplo, este es un reloj de arena en el que están básicamente las tres técnicas del vidrio, que es el vidrio plano, el vidrio macizo
y el vidrio soplado, todo reunido en una sola pieza. No, y además de la vidrio, está todo el tema técnico. Es impresionante todo lo que se debe saber para hacerlo. sí. Bueno, el vidrio, además de ser transparente, también tiene mucho color. Aquí, por ejemplo, podemos apreciar toda esta variedad de figuritas, de honguitos. El vidrio tiene la facilidad de que tiene una versatilidad grande en el colorido. Por ejemplo, vemos mezclas de azules con verdes, transparentes. Entonces, es muy versátil. Y lo que siempre se dice que la imaginación es el límite. Se puede hacer lo que a uno se le pueda ocurrir. Cualquier cosa es posible. Qué bonito, de verdad, maestro, felicidades. Y creo que también es un motivo de orgullo poder visibilizar este tipo de hacer. Sí, de verdad, sí, muchísimas gracias. Sí, además que es muy complicado el llegar a hacer esas figuras que él está haciendo. Parece que sea muy sencillo y él coge, sopla, moldea y queda muy bonito, pero nosotras lo hemos practicado, lo hemos probado, porque si no... Y empiezas a rodar, cuando ya está caliente, se te va de un lado, se te va de otro, y coger la práctica del estar enrollando es realmente difícil. Un aprendiz, Maecha, ¿cuánto tiempo para poder hacer una figura? No hay un tiempo matemático, o sea, como le digo, el principal ingrediente es el gusto. Mientras a usted le guste, va a demorarse un poco menos. Pero uno después de 35 años todavía está aprendiendo. O sea, es algo que nunca se va a terminar de aprender. Ahí los aprendices están como haciendo estirones. Sí, como le decía, una de las piezas básicas son los paticos. Esta es una pieza básica y lo ideal es llegar a hacer piezas tan elaboradas con tanto colorido como estas, que ya son piezas de una gama, pudiéramos decir, alta, que solo la puede hacer una persona que ha estado trabajando durante 12 horas al día, 15 horas al día, durante meses y meses y casi años y años de experimentación. Esto es un experimento que uno hace todos los días. De hecho, el taller de mi hijo se llama el alquimista del vidrio, porque es el alquimista. Es de ensayar, de ver qué pasa si le ponemos azul, qué pasa si le ponemos rojo. Entonces, es toda una experiencia de ensayar, de hacerle alquimia al vidrio. No, sí, dice, tomando el maestro. Sí. Así, como la persona que nos preguntó, en el taller presencial de acercamiento a la técnica del soplete, pues tú vas a estar con un maestro que te va a enseñar a hacer ese patico, ¿sí? O una florecita, que es, digamos, de las cosas que pude apreciar, carne viva, que son relativamente sencillas. Ahora, para hacer el patico toca soplar, cosa que yo definitivamente no sé, porque nunca pude hacer la bolita. Pero para alguien será muy fácil hacer esa bolita. Para mí fue imposible. Yo me quedé con una florecita, por ejemplo, ¿sí? Porque es también esos talleres de acercamiento. Vas a tener 3 horas con un maestro que te va a estar contando, no solo de la técnica, que te va a dejar estirar, pero pues no vas a salir experto en 3 horas, ¿sí? El maestro nos hablaba, yo soy una de las personas que le hago publicidad al museo y a los oficios en todo. O sea, todo ya mi proceso es de vidrio, todos mis, ¿cómo se llama eso? Es, por lo menos, él hablaba del colibrí. Este colibrí lo realiza, eso se lo compro yo a Mauricio Romero, ¿sí? De colores. Y cuando fuimos a grabar el desafío a la casa, al taller de Arvid, pues tuve la fortuna de entrar a este taller de alquimia y me compré no sé cómo decir, como un medallón. Dije, es un medallón. De las nuevas técnicas, o sea, no nueva,
sino de los juegos que los jóvenes y de los nuevos procesos que se hacen con el soplete. Sí, el maestro habla mucho digamos, de lo que él se especializa, que es hacer estos recordatorios, mejor dicho, si uno piensa en los relojes, uno inmediatamente llama al maestro Miguel, ¿sí? Pero hay otros maestros, por lo menos Carlos Conde, John Conde, Mauricio Romero, que tienen, digamos, otro tipo de, ¿cómo les diría yo? Como no especialidades en otro tipo de público, un poco más religioso. Los jóvenes están haciendo mucha bisutería y, pues, valga la vaina, pipas, al que le gusta, en fin, algo que por lo menos en el museo, pero es totalmente respetable, pero eso se juega y están jugando con nuevos colores, con nuevas formas, con nuevos diseños, que, digamos, el soplete, la técnica del soplete que conocemos, o de los maestros que tenemos más antiguos en el museo, no la manejan, digamos, o la manejan, pero no hacen tanto en serio. Sí, el maestro lo hace, se lo hace, pero no es algo que él, digamos, se dedique. Para eso están, digamos, los chicos como Edgar, se llama maestro su hijo, siempre se me olvida. Hernán Maech. Hernán. Algo tenía con él. No, y además me lo van a notar porque es que yo toda orgullosa he mostrado estos días y les estoy diciendo a alguien que no era. Hernán, no, muchas gracias. Y ellos hacen esto, ¿sí? O Anuar, Cristian, Rubén, Mateo, que están con nosotros en el desafío, John Conde, chiquito, redondo. John Conde redondo, lo que pasa es que Junior, porque tenemos al maestro John Conde Torrejano, que es el papá, y al hijo, entonces una vez se le dice Junior, chiquito. Los sopladores de vidrio se dividen como en dos, la generación de los padres y la generación de los hijos. Los padres pues tuvimos una educación diferente, relativamente básica. En cambio los jóvenes tuvieron la oportunidad de los medios de comunicación, el YouTube, las redes sociales. Exacto, entonces eso les ha dado una amplitud mayor, muchísimo más grande que la que tuvimos nosotros. Entonces ellos tienen la oportunidad de ver qué hacen en Alemania, en Estados Unidos, en China, en Japón. Eso es lo que ha marcado la diferencia en los tipos de figuras que hacemos los veteranos con respecto a los jóvenes. Qué bello. Maestro, nos gustaría ver el proceso de realización de una pieza sencillita. Sí. Y que nos explique un poquito en qué consiste la técnica que va a realizar. Bueno, primero que todo, esto trabaja con gas propano, que es este amarillo. El gas propano por sí solo no quema, entonces toca agregarle oxígeno industrial. El oxígeno es hace este movimiento. Se ve que ahí la llama se pone mucho más intensa. Entonces, eso es lo que le da la fuerza al soplete. Bueno, tenemos unas gafas especiales. Con estas gafas no se ve ese amarillo que encandelilla y que ahí en la pantalla hace como un brillo muy intenso. Estas gafas son especiales para no ver ese brillo. Imagínense, nosotros trabajamos 14, 15 horas al día durante 35 años viendo un solo punto y sobre todo muy brillante, ya no tendríamos ojos. Gracias a los filtros podemos tener una vida relativamente útil muy larga. De hecho, este es uno de los pocos trabajos en el que la vida útil es muy, muy larga. Los grandes maestros tienen 75, 80, 85 años y todavía están soplando, todavía soplan. Entonces, este trabajo nos permite una vida útil muy larga. Aquí estoy sacando lo que se llama un estirón. Estirón es la primera parte de todo. Es el génesis de cualquier figura. Sirve para poder coger las piezas mucho más fácilmente. El vidrio se enfría muy rápidamente. Hace 5 segundos estaba a 1200 grados. Ahora ya fácilmente se puede palpar.
El vidrio se trabaja girando constantemente. La idea es que no se quede en un solo punto, sino siempre girar. Entonces, este es el primer ejercicio que tiene que hacer el aprendiz, que es girar siempre constantemente dentro de la candela. El vidrio se calienta muy rápidamente, se pone más o menos a 1000 grados de temperatura, que es la temperatura que permite que el vidrio quede maleable. Cuando ya está lo suficientemente blando, simplemente es... ¡Pum! Eso es lo que se llama vidrio soplado, porque básicamente es soplarlo y se forma la figura que usted quiera. En este caso es una bola torcida. Pero inclusive el maestro lo hace ver fácil, pero por lo menos yo no pude. Total, le pasa con una facilidad. De hecho, la frase es que, eso es tan fácil como soplar y hacer botellas. Sí, es un dicho muy tradicional y que uno ni siquiera sabe de dónde viene, lo dice de manera ignorante. Y no es fácil, esto es el primer paso que tiene que hacer cualquier aprendiz, y en esto fácilmente tendría 6, 7 horas antes de lograr esto. Y ya de ahí, para lograr una pieza terminada, pues 30 años. Claro. De ahí a lograr esto pasa harto tiempo. Pero gracias a los cursos que vamos a dictar en el museo, pues eso va a ser una realidad. O sea, la persona que quiera va a poder lograr hacer piezas tan especiales, tan espectaculares como estas, simplemente con el querer hacerlo. Eso es lo más importante, el querer hacerlo. Y tener la disciplina, la constancia, ¿no? Sí, claro, sí, eso sí ya es sentido común, pero el primer paso es simplemente acercarse al museo, preguntar por los cursos y ya de ahí convertirse en un gran soplador, que es lo que nos va a reemplazar a los que estamos vigentes en este momento. Mejor dicho, ustedes acérquense al museo, que en el museo se encargan de enamorarlo. Esa es la misión. Muchas gracias, maestro, por esa demostración tan bonita. Ade Chávez nos dice, bueno, una pregunta que el maestro ya nos respondió una parte, que es ¿qué temperatura tiene el fuego que manejan en el dispositivo que está usando el maestro? Y si no se hace necesario el uso de guantes. No, es que como el vidrio es muy delicado, no pesa nada, entonces necesita uno una motricidad fina grandísima. Un guante no le permitiría esa motricidad. Entonces, lógicamente uno nunca le va a poner el dedo a la parte caliente. Siempre toma el vidrio de la parte más lejana. Entonces, uno no, por lo general no se quema, pero sí está aquí a 1200 grados de temperatura por lo menos. Bueno, Eduardo Sarmiento nos dice, buenas noches, fantásticas y fantástico invitados. No todas las comunidades son iguales, hay intereses, realidades y expectativas distintas. ¿Qué recomendación le pueden dar a los gestores culturales que vayan a iniciar un proyecto patrimonial en comunidad para tener en cuenta en ese primer momento de acercamiento? Ahí hay varios factores. Bueno, me imagino. Sí. Dale, Sandra. Que te ralentiza un poco. Dale, Sandra. No, pues yo diría que lo básico es escucharlos, es escuchar y hacer la lectura del territorio, y es apropiarse de cómo la comunidad está entendiendo lo que quiere realizar, o sea, su patrimonio, y entender cómo la comunidad está queriendo llevar a cabo su proceso. Entonces es escucharlos, y es una escucha efectiva, que es un poco lo que decíamos al principio, es escuchar efectivamente, que no se quede en que, ay no, mejor no lo hagan por ahí, háganlo por acá. No, hay que inclusive darle a la comunidad la opción de que la embarre, de que se dé cuenta que por ahí no es el proceso, sino es por otro lado. Esas lecturas y ese escuchar a la comunidad es lo que permite que la comunidad se apropie del proceso, que no lo vea ajeno,
sino que vea cómo crece todo el proceso de acuerdo, así como una persona. Esto es una persona, este es un ser que se va nutriendo y que lo vamos alimentando y que pues como todo hay errores, pero también de esos errores se aprende y se sigue alimentando, pero si yo me apropio de él. Entonces yo diría, uno de los aspectos fundamentales es esa escucha efectiva, una escucha efectiva y una lectura muy clara y muy sincera del territorio y de lo que ellos quieren hacer para poder apoyar ese proceso, porque lo que a veces tiende en la gestión cultural, y yo soy socióloga, pero también suele pasar en mis ramas, que llegan y es, ay, no, por ahí no, sacámoslo por acá. En ese momento que yo hago esa ruptura, o sea, que yo les digo, no lo están haciendo bien, que soy yo la persona, o que es el gestor que llega y les dice, no es por ahí, no sé, hay como una desconexión. Y ya parece que el sueño no fuera mío, ni de mi comunidad, sino de otro. Y le estamos ayudando a otro. Entonces, eso es algo que yo puedo identificar, porque identifico mucho en el museo y en los procesos comunitarios que yo he llevado. Porque, pues, a nivel personal, uno hace eso a veces. Llega y dice, no, pero ustedes lo están haciendo mal, hagámoslo mejor por aquí, Y uno se va dando cuenta que la comunidad se va alejando, se va desvinculando del proceso. Otros van llegando, genial, pero hubiese sido más rico que los otros que hubieran llegado se hubieran vinculado efectivamente con de los que nació la idea. Entonces hay que ser muy cuidadosos en eso y involucrarnos y apropiarnos de la misma manera que la comunidad lo va generando. Sonia. No, sí, es por ese lado. Por ejemplo, estamos conformadas el museo sobre todo por mujeres y de las ramas sociales, gracioso, antropólogas, sociólogas, educadoras. Y yo en el tema de cooperación también me ha gustado mucho poner en práctica todo eso. A veces no se tiene el tiempo y es un factor que corre un riesgo muy grande, el factor tiempo, porque a veces por querer presentar una convocatoria, por querer presentar resultados que te lo exigen, depende de lo que vayas a hacer, en qué tipo de gestiones, hay que acelerar el proceso. Entonces hay que tener muy claro también es cómo estudiarse antes uno qué es lo que a dónde queremos llegar, ¿no? Con lo que vamos a tratar con la comunidad. Hacernos nosotros la reflexión antes, no ir de vacío de primera, sino hacer una reflexión y ver cómo se contrasta esa reflexión con la comunidad. Ver en qué aspectos se puede mejorar, si estábamos en lo cierto o, sin embargo, estábamos totalmente perdidos, que es a lo que estaba apuntando Sandra. Pero sí hacernos esa previa reflexión de qué querríamos, qué pretendemos nosotros y como gestor. Es lo que me gustaría y finalmente qué es lo que quiere la comunidad y a ver cómo lo podemos poner en común. Porque muchas veces sí que es verdad que hay que escuchar a la comunidad, pero a veces no es el objetivo final al que se quiere llegar y se puede llegar de muchos modos a ese objetivo. Con los maestros está muy claro la visibilización. Sin embargo, el museo tiene otros objetivos detrás, ¿no? que tratan de poner en común. Entonces, siempre es hacer una escucha activa de los maestros y de cómo están viviendo ellos, pues, por ejemplo, la pandemia, que es totalmente diferente a lo que está viviendo el museo. Y en las primeras conversatorios tuvimos que ponernos otra vez a escuchar, porque la realidad de ellos no era la misma que la nuestra. Entonces, cuando nos preguntaban, pero el sector vidriero, claro, y te quedas así como diciendo, ups, yo puedo hablar del museo, el sector museo, cómo lo estamos viviendo, pero no el sector vidriero. Y entonces tuvimos ahí que hacer otra vez otra mesa de trabajo con ellos. Les llamamos mesas de trabajo cuando nos reunimos con la comunidad. Y es interesante el trabajo de la gestión con las comunidades porque te enseña mucho como persona y como profesional y también dando ese ejercicio a la comunidad de poder creer en que puede hacerlo. Eso es importante. Yo creo que de lo que dicen Sandra y Sonia,
me quedo con todo, pero resalto dos cosas, ¿no? La primera, tener clarísimo qué es lo que se quiere. Yo pienso que sí, casi que siempre fallamos en eso, que terminamos desviándonos del objetivo inicial. Muchas veces pensamos en la misión y visión de una institución como un requisito de gestión de calidad, pero no lo pensamos en términos realmente de procesos de interacción y de procesos de encuentro social. Desde ahí nunca lo vemos porque nos parece más tedioso, porque nos parece más enredado, más largo el proceso, y nos vamos por el camino fácil, el que mencionaba Sonia. Sandra, de yo soy el que vengo a mostrar que se hace de esta manera. Y nos olvidamos justamente de esa palabra clave que ustedes mencionaron, y es escuchar. Ese verbo que debemos aplicarnos en todos los ámbitos de la vida. Creo que en los procesos comunitarios es donde muchísimas veces se tiene que poner por encima de nuestro ego de académicos, porque casi lastimosamente es así. Podemos caer en el hueco del ego y pretender que somos nosotros los que venimos a enseñar y no abrirnos a que yo vengo a aprender de lo que saben, de los que saben. Entonces, en ese sentido, me surgió otra inquietud, y es cómo han sido justamente esos procesos de relación social con la comunidad en este tiempo de pandemia. Ya Sonia nos decía hace un momento, nos tocó volver a escuchar, volver a hacer nuestras mesas de trabajo, y entonces cómo ha sido el entender la situación del sector vidriero en tiempos de pandemia. Sí, ha estado interesante el proceso y digamos que nosotras lo miramos y nos ocupamos desde varios ámbitos. Entonces, Sandra está en contacto directo con los profesionales, con los maestros, y ella es el vínculo con ellos. Yo me encargo más de buscar esos recursos o ver cómo darle solución a esas problemáticas. Entonces, lo bonito que tenemos es que podemos llegar a trabajar en conjunto y entender cada una en sus fortalezas, ¿no? Y dar el espacio que le corresponde. Entonces, soltar y tratar de hacer que las personas saquen lo mejor que tienen. Cuéntanos, Sandra, ¿cómo llegaste hasta ahí? Es interesante. Bueno, algo que nos pasó y fue entendernos dentro de la virtualidad, ¿sí? Yo creo que eso nos pasó a muchos museos, y no solamente los museos, fundaciones, o sea, personas, o sea, nos pasó a todas las personas. O sea, dejamos de tomar estas como redes sociales y por fin conectamos con las redes en lo que fueron realmente creadas. Que nosotros lo cogimos, era como una vaina muy coloquial, como ven que yo me averiguo y me chismeo la vida de otro, pero ahí se por allá como que no. Entonces, claro, nosotros hacer un museo tan comunitario y tan sensible de la comunidad, de tenerlos a la mano, pasar a la virtualidad fue algo como que, bueno, espérese un momentico y primero nos entendemos. O sea, no es lo mismo una lectura de una comunidad presencial hacer una lectura de una comunidad virtual. Cuando yo siento a la gente, está en un espacio, la energía se mueve. Entonces yo puedo sentir un disgusto, yo puedo sentir algo, puedo verle una reacción. Aquí tendemos a veces a cerrar cámaras. Nos quedamos desconectados de esas sensaciones. No hay energía. Estamos conectados a través de un hermosísimo material, del vidrio. Esto no me deja de todas maneras tener esa energía. Entonces y además entender que nuestra comunidad, nuestro principal núcleo de comunidad, no tenían conocimiento de manejar equipos de cómputo, ni de manejar plataformas, ni de manejar nada. Entonces, lo primero que hicimos fue volcarnos a eso, a través de la agrupación Amigos del Museo del Vidrio Bogotá y la parte educativa del museo. Se generaron estrategias y se generaron espacios donde aprendíamos mutuamente. O sea, se prende así, se conecta así, la cámara se abre así, debe descargar esta aplicación. No, maestro, descargue esa aplicación. ¿Cómo la descargo?
¿Cómo se hace? Entonces, entre por este lado. Hay una aplicación que le deja a usted descargar aplicaciones. Entonces, es una aplicación. Abra ahí, descargue. Sí, dígale que sí. Pero es que esto está en inglés fresco. Dígale que sí. Entonces, y fueron cosas muy chistosas porque después de unas sesiones ellos ya nos decían a nosotros, no, mejor hagámoslo por tal plataforma que es más rápida, tiene mejor conectividad. Yo no, bueno, o sea, bueno. Pero fue muy interesante. Primero nos volcamos inmediatamente, fue a nuestra comunidad cercana, ¿sí? Y a decir, bueno, ¿cómo están? En esas lecturas, porque nos toca, o sea, necesitábamos saber qué estaban pasando con ellos. Y cuando a punta de teléfono, no, pues está bien, pero pues tenemos estos canales. Entonces, eso fue lo primero que hicimos. Comenzamos ya a entendernos dentro de una virtualidad, otra vez dentro de una virtualidad. Y comenzamos a explorar ya los otros tipos de comunidades virtuales. Y nos hemos encontrado con que el Museo del Vidrio de Bogotá, y tú lo decías, y es algo que a uno de verdad le llena de orgullo, porque tuvimos la fortuna también de estar en un espacio con unos museos de Brasil, y es algo muy bonito, y es que nos digan, es que ustedes son emblemáticos, y uno dice, ¿va en serio? Ustedes son diferentes, es que ustedes han creado unos espacios nuevos, es que ustedes han entendido este proceso de una manera diferente, y uno dice, oiga, sí, pero es desde, yo creo, desde esa humildad que tiene el Museo del Vidrio de reconocer a todos como comunidad y como iguales y tratar de entendernos y tratar de vincularnos, que eso también es muy bonito esa parte tan, como les dijera yo, como tan social que tiene el museo. Los maestros siempre lo reciben a ustedes con una sonrisa, siempre. Ellos son personas increíblemente bonitas, son muy dulces, ¿sí? Y eso nos lleva también a proyectar. Eso nos lleva también a proyectar esa humildad, esa belleza, esa dulzura y a tratar de conectar otros museos afines, porque en algún momento nosotros no tenemos en nuestros estatutos que seamos comunitarios. O sea, en ningún lado dice es que somos un museo social, Entonces decir, bueno, el decir que no tenemos una palabra significa que no lo somos. Lo somos. O sea, ¿qué pasa un poco con el MAC? Entonces, porque no dice que es comunitario, no lo es, o porque es privado, no lo es, sí lo es. Porque lo que nos hace comunitarios es que de verdad tengamos una apropiación de una comunidad. ¿Sí? Claro. Y que la comunidad se apropie, se vincule y se enamore de ese proceso. Y nos hemos encontrado en esta comunidad virtual que hay gente de México que nos sigue, que hay gente de Estados Unidos que vota mucho en el desafío, nos hace preguntas, nos hace críticas. Eso de críticas constructivas no, nos hace críticas que nos permitan crecer, ¿sí? Y que ha sido juegos, porque nosotros todo lo hemos hecho también desde la humildad del aprender. O sea, nosotros no somos ni productora, ni presentadores, o sea, no tenemos comerciales, no. Entonces es, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, ¿y quién se apunta a hacer esto? Y bueno, ¿cuánto tiempo se gasta usted en editar? Entonces ya no podemos sacar este capítulo hoy, si no lo sacamos tal día. Las reacciones, si gustaron, no gustaron. Cosas así que nos ha tocado también entendernos dentro de estas comunidades virtuales, ¿sí? De estas nuevas maneras de entendernos en la virtualidad, que ha sido muy interesante y que cuando a uno le dicen, uno dice, venga, sí, en serio, sí lo estamos haciendo. Otra cosa es que como que es un proceso que nace también dentro de nosotros, dentro de lo que somos, que nunca hemos apostado que vamos a hacer esto porque vamos a, no sé, ser los mejores. No, lo hacemos porque lo vemos necesario, porque lo vemos que es posible, porque esa suma del trabajo de Vanessa, de Diana, de Gladys, de Stephanie, de Sonia, de Sergio, de Santiago, de muchas personas, lo hace posible. Entonces es muy bonito, pero sí hay que hacer esa lectura, ¿sí? Es una cosa,
es lo presencial, lo que yo puedo palpar cuando estoy con ellos, las risotadas que nos echamos a punta de tinto y galletas, pues ya no es lo mismo, o sea, virtualmente sí, también nos reímos, compartimos, pero pues hay otras lecturas de entender ese contexto, por lo menos. Pero ha sido muy, muy, muy interesante. El museo también vuelca. Nosotros no nos habíamos proyectado el hacer un taller que todo llegara a su casa. Y ya lo estamos haciendo. ¿Sí? Ya todo llega a su casa. Entonces es bonito también esas lecturas que estamos haciendo ya. Museo fuera del museo, pero museo también virtual. Entonces, y digital. Así llega. Sí, aquí está. Ese es el paquete. Ahí están viendo cómo llega el kit. Empacadito. Lo que pasa es que dentro ya está todo hecho un poco desastre, pero te llegan los guantes, las gafas, el cautín, todo. Le ponemos un lazo, un moño de regalo y ahí está el regalo perfecto para amor y amistad. Sí. Bueno, Daniel Rodríguez nos dice: hola, gracias por estos espacios, viva el vidrio y sus oficios. Lady Caterine nos pregunta, bueno, esta pregunta es para el maestro Miguel, dice, ¿cuál ha sido la pieza más compleja que ha realizado durante toda su trayectoria en el manejo del vidrio? Hice una torre Eiffel, la Torre de París, que fácilmente duré años, 3, 4, 5 años haciéndola porque era un pedacito cada día. Entonces creo que esa ha sido la pieza más grande que he hecho. Mide más o menos 60 centímetros de alto. Está hecha a escala geométrica. Entonces creo que esa ha sido mi mejor pieza. ¿Quién la tiene en este momento? ¿Dónde está? ¿La podemos ver? ¿Tenemos fotos? Está ahí. Sí. Me tocaría mover el computador. No sé si esos movimientos sean muy bruscos. No importa. No sé, a ver, preguntémosle a nuestro compañero Alejandro. Sí, lo tengo aquí mismo en el taller, pero... No hay problema. Listo, entonces... No hay ningún problema. Gracias, Alejandro. Mientras desconecto acá, muevo el taller, voy para allá. Siento, maestro, pero quiero ver esa pieza. La de piezas que tiene. Sí, ahí está. De verdad, qué hermosa. Allí está la pieza ganadora del desafío. La tenés. Maestro, ¿cuánto mide la torre De Eiffel? Gerardo Gamboa. Más o menos 60 centímetros. Qué bonita. Realmente se ve preciosa. ¿Qué mide? 60 centímetros. 60. 60 centímetros. Uh-huh. No, de verdad, estoy estupefacta con tanto talento. Por aquí me encontré una pieza del segundo. Ay, sí, eso sí le iba a decir, maestro. Es que el maestro Miguel Maecha fue el ganador de nuestro segundo desafío vidriero de Bogotá. Ah, No entra en competencia, igual que no entró en competencia el maestro Carlos Conde, porque ellos ganaron desafíos ya, entonces no los íbamos a poner otra vez a competir. de verdad, muchas felicitaciones, maestro, por esas manos. Gracias. Tan privilegiadas que tiene. Daniel nos dice, el maestro comenta algo muy bonito alrededor de las nuevas generaciones y el patrimonio inmaterial. ¿Cómo se ha llevado a cabo ese proceso? Además de sus hijos, ¿han realizado otras acciones de formación a otras personas para que el saber se siga reproduciendo? Bueno, en el caso de mi hijo, pues lógicamente él estuvo desde que nació viendo el proceso del vidrio y como le digo, con las nuevas formas estas de comunicación que son las redes sociales, logró
por propios medios, mirando tutoriales, mirando videos, sacar su propia técnica. Pero lo mejor sería el curso presencial, el curso básico. Yo digo que los cursos son como se aprende como la escritura. Uno enseña bolitas y palitos y ya con el tiempo ya la persona coge esa bolita y ese palito y hace una figura mucho más extensa, más bonita. Terrarios Decoración nos dice: buenas noches a todos, maestro Maecha, ¿cómo se ha sentido trabajando con todas estas mujeres del museo? Como dice Sonia, no hay ningún hombre. No, ha sido una experiencia muy chévere porque pues nos acogieron como hijos, como hermanos, como amigos y ha sido muy chévere porque se nota el sacrificio de ellas, como decía Sonia, por plata no es, porque la plata a veces no fluye, no, los proyectos a veces son demorados, ellas le han puesto el amor a este trabajo y han logrado renacer a los sopladores otra vez. Si no hubiera sido por ellas, habría sido difícil que estuviéramos ahorita en este video. Por la cara que tienen Sonia y Sandra, veo que ese es el mejor pago que ellas pueden tener. Tienen cara de satisfacción y orgullo. No, ellos son hermosos, pero no, venga, si hay hombres en este momento en el equipo de música, están entrando, esa es la novedad. Santiago, si nos está escuchando, sí lo hay. Sergio, que hace Howard, que es el que hace la edición. Lo que pasa es que sí, las que estamos, digamos que más coordinando comités, redactando proyectos, pues somos mujeres, ¿sí? pero sí, pues más o menos el 80%, 85% somos mujeres, pero ya contamos con hombres. Es que si esto nos lo hubieran preguntado en diciembre. Sí, unos meses adelante. Ellos son lindos, miren, hermosos, ellos siempre tienen una sonrisa y unas palabras bonitas para nosotros, entonces. Y a diferencia del museo, que la mayoría son mujeres, en los sopladores de vidrio el 99% somos hombres, solo hay una mujer, que pues me gustaría nombrarla, se llama Gladys Salcedo. Es prácticamente, bueno, hay Vitrum también, pues es como la nueva generación, también hay una chica que se llama Vitrum, y de las veteranas sí, y de las sopladoras veteranas Gladys Salcedo. Bueno, John Jairo nos dice: buenas noches, chévere el espacio y la visualización de la técnica y del Museo del Vidrio. Él es otro maestro. Bueno, hermoso, y también estaba conectado, porque yo lo estoy viendo, yo estoy haciendo trampa por acá. Yo también. A Mauricio Romero, que también está conectado. El maestro John Jairo Conde Torrejano es uno de los finalistas del desafío. Hay 4. Quedó John Jairo Conde Torrejano y quedó el hijo, John Jairo Conde Redondo. También está Gerardo Gamboa, que fue que yo le dije al maestro, ya está la pieza del desafío. Esa fue con la que ganó el maestro Gerardo Gamboa. Esa no es, esa la hice yo después, pues copiándome de la que había hecho. Yo era que esa es. Y también pasó un joven un joven que se llama Anuar Kadamani. Muy interesante los trabajos de estos jóvenes, valga resaltar el trabajo de los jóvenes. El ejemplo de lo que sirven los cursos del museo es que él comenzó en el museo tomando un curso de los que dimos hace unos 4 o 5 años. Y ya hoy es finalista del desafío de vidriero. Qué espectacular ver esas transformaciones sociales, esos lazos de amistad que se terminan tejiendo. Bueno, lastimosamente, como siempre, el tiempo de lo bueno se acaba rápido. Para ir cerrando, tengo 2 preguntas para ustedes. La primera, ¿cómo se ha llevado a cabo ese proceso de gestión en términos económicos?
porque sí, todo maravilloso, pero pues tampoco podemos romantizar el hecho de que es un espacio que, como lo decíamos hace un rato, necesita una sustentabilidad económica. Y para eso se necesita un trabajo arduo, un trabajo financiero. Y entonces, ¿cómo es esa adquisición de recursos, esa gestión de recursos por parte del museo para mantenerse en pie? Ese es un tema muy áspero porque cuando se habla ya de dinero, y lo estábamos hablando antes, ¿no? La diferencia entre cuando hablamos de tanto amor, tanto, ¿no? Cultura, arte, y cuando ya te vas al plano financiero, hemos tenido hasta verdaderos problemas por eso, porque al empezar a mezclarlo todo, tenemos que tener mucha coherencia y en este caso, por ejemplo, nosotras, digamos que las entidades están hechas por las personas, ¿no? Y las personas son las que le dan el tinte. Entonces, en este caso, yo cuando entré al museo empecé a hacer los proyectos, que es lo que yo sé hacer. Odio vender, no sé acercarme a un cliente y venderle algo, me cuesta muchísimo. Pero el tema de la carreta, del conceptualizar, del coger los objetivos, el árbol de problemas, me encanta y además es algo que me gusta. Entonces, cuando alguien hace las cosas también porque le gustan, es cuando sale adelante. En ese sentido, el 95% es de proyectos durante todo este tiempo. Entonces, hay años en los que a lo mejor las restauraciones nos dieron bastante, hay proyectos de diseño también, pero son muy puntuales y no hemos sabido, porque por lo dicho, porque nosotras venimos de una rama más social que más de administración de empresas o de mercadeo. Entonces no hemos sabido coger eso y decir, sí, por aquí, restauraciones de las iluminarias, de los vitrales, claro, pongámonos por ahí, hay un buen mercado, ¿no? Que si los mosaicos en las casas de construcción, en las cocinas, pues claro, hay muchísimo mercado donde ir, pero cuando empieza a rotar entre que es museal, cuando llega ya a ser demasiado empresarial o de negocio, donde se deja esa función, ¿no? De museo de lado. Y todo eso es lo que nos ha ido tocando, el museo mercado, cómo nos enfrentamos a eso, y han sido diálogos con nuestros compañeros, con el equipo, de ver cómo lo enfocamos y tratar también de que cada persona se centre en lo que va a hacer. Entonces, muchas hemos pasado y hemos hecho un poquito de todo, hasta que nos damos cuenta que no, necesitamos tener a las personas localizadas en su área y en lo que le gusta hacer, porque cuando no hay dinero, te tiene que gustar mucho lo que estás haciendo, porque lo vas a hacer por amor al arte. Entonces es bonito que en esta pandemia pues el museo también se aprovecha un poco de esta situación de ciertas personas pues que se han quedado sin trabajo y el museo les ha abierto, vengan, aquí lo que hay es trabajo si tienen ganas de trabajar. Y ahí tenemos ya estamos conformando un equipo bastante grande, somos como 10 personas en el equipo y con miras cada una desde su área de hacerlo crecer más y más y más y tenemos muchas novedades para ahora va todo a salir en redes sociales, que nos puedan seguir porque va a salir todo esto adelante. Muchísimas gracias, Sonia. Y bueno, una última pregunta ya para cerrar este espacio. Los proyectos actuales, ¿qué proyectos tienen en este momento? Me gustaría empezar por el maestro Miguel Ángel. Bueno, los proyectos son diarios. Todos los días hay un proyecto diario, pues los clientes siempre están buscando formas nuevas, cosas nuevas, ideándose recordatorios totalmente nuevos. Entonces, básicamente, todos los días es un proyecto nuevo en cuanto al taller. Y en cuanto al museo, pues sí, ya lo había dicho Sonia, lo de los cursos y lo de la cocina me parece un experimento que va a ser muy, muy bueno. Me gustaría ser parte de eso. Y en el museo, pues sí, Sandra diría los proyectos del museo, tiene más conocimiento sobre eso.
¿Cómo? Tenemos uno muy reciente del museo que acaba de pasar hace poquito y todavía estamos con el sustito y que me gustaría que Sandra lo comentase. Pues digamos que esta experiencia de sacar el desafío, de sacar los talleres a su casa fue a raíz de una donación de la LIF. Entonces, eso cuenta, digamos, como un proyecto de museo. Fue una donación de una agencia internacional que nos permitió soñar, digamos, con este espacio y permitir hacer todos estos, lo que yo les decía, sacar un producto es una locura, es hacer eso es un estudio de mercados, eso es experimento, prueba, error, qué llevamos, qué no llevamos, qué podemos hacer efectivamente nosotras aquí cortando, puliendo, mirando si era viable o no era viable sacarlo. Entonces, eso nos lo permitió ese proyecto. El programa de fortalecimiento de museos saca una convocatoria y ganamos una convocatoria y con el proyecto Me Vivo los Museos, que es precisamente digitalizar. Hay una diferencia entre virtualizar y digitalizar, que ya Sonia la decía, entonces es digitalizar las colecciones de museo, subirlas a colecciones colombianas y seguirnos volcando a algo que nos llevó otro proyecto que se llama Cultura Más Accesible, lo tenemos con el Instituto de Distrito de Patrimonio. Como 7 proyectos este año. Sí, este año pero digamos que vigentes tenemos así como 4. Es el de LIF, este de los museos que permite eso, el de Cultura Más Accesible que no ha cerrado, que ha sido hermoso, porque nos permitió entender, o sea, yo lo que hice hoy cuando hola, gracias, comenzar a ser inclusivos. O sea, la inclusión no va en un museo porque pongan un braille, cuando tenemos un 80% de población que no lee braille con discapacidad visual. No es colocar subtítulos, porque tenemos también una gran población de discapacidad auditiva que no lee. Entonces, encontrarnos con esas realidades, con los diferentes tipos de discapacidades, nos lo permitió este proyecto de Cultura Más Accesible. Y lo complementa y lo sigue complementando el proyecto de Me Vivo los Museos, que nos permite tener unos talleres con personas en condición de discapacidad de forma gratuita. ¿Sí? Esto mismo nos lo permitió, que fue también replantearlo, fue una locura, pero ha salido hermosísimo el de Cultura Más Accesible. Y el ultimito que ganamos, que vamos a iniciar, es virtualizar el museo, y se llama Me Vivo la Virtualidad. Y soñar, es que me vivo, ha sido muy bonito y muy simbólico, no solamente la sigla del museo, sino es que me vivo, yo estoy viviendo, estoy construyendo, ¿sí? Porque cuando yo vivo, siento, sigo, construyo, recreo. Entonces me vivo la virtualidad, y que este es el proyecto, como decía Sonia, que nos tiene como que, uy, ¿de verdad? ¿Lo logramos? ¿En serio? Pues haciendo como volcándonos otra vez a soñar y a escuchar cómo planteamos un museo virtual, ¿sí? ¿Qué hay de diferencial en digitalizar, en virtualizar y en tener presencial? Entonces, no sé, digamos que de las cosas que nos hemos encontrado es que, virtualizar el museo es levantar la casa en 3D y lo colocamos. No, o sea, nos permitimos soñar, podemos hacer un museo en el aire. Yo les decía, unas construcciones re locas, pues obviamente con los tiempos y con lo económico, porque cuando uno le dicen, que ustedes ganaron 7 proyectos al año, no, pues ustedes están nadando en plata, y uno ve, no, pues no son proyectos gigantes, son proyectos pequeños, pero esa suma de esos proyectos pues nos permite mantener un equipo y personas también que, aunque no estén en el equipo, llegan a hacer labores muy puntuales dentro de los proyectos, que los proyectos benefician a museo totalmente. Sí. ¿Sí? Entonces, eso sería como los proyectos así inmediatos que les tenemos vigentes. Ya cerramos unos, que fue el de Me Vivo el Patrimonio Cultural, el 5, que
hicimos mediación comunitaria, formamos mediadores en la virtualidad, entonces eso nos dio también unas herramientas increíbles que el museo no va a abandonar, que fue entender cómo los chicos aprendían a través de cómo enseñamos nosotros una ruta que uno la camina, cómo le podemos enseñar dentro de la virtualidad. Entonces eso fue muy bonito y los chicos aquí generaron las estaciones didácticas del museo. Entonces cuando podamos abrir las puertas y ustedes vayan, yo sé que los chicos van a disfrutar mucho esto porque fue generada dentro de esos, de jóvenes dentro de los 8 años hasta los 16. Fueron, o sea, aquí ellos se generaron sus cosas, o sea, se pensaron cómo se querían divertir en el museo. Entonces eso fue muy bonito, o sea, es muy lindo. Y el de medio del emprendimiento cultural, medio del emprendimiento, que fue cuando tuvimos esta hermosa feria virtual. Y aprendimos a hacer una feria virtual. Entonces ha sido muy, muy bonito porque también fue un proceso de cómo se diseña un producto dentro de la virtualidad. Los maestros estaban conectados. Cómo organizarse de este producto. Sale también una iniciativa que se llama Asovidar, que es una asociación de maestros, maestras vidrieras, artistas, artesanos del vidrio. Ellos ya estaban formalizados. Entonces es muy bonito ver cómo también el museo impulsa pues esa legalización que debemos tener todos, esa legalidad ante el Estado, a través también de los proyectos. Entonces fue muy interesante. Ha sido un año pandémico gratificante. Sí. Pero mira lo que dice Sandra, que es interesante, te das cuenta, todos los proyectos tienen un fin, ¿no? Educativo, que son las personas. Y ahora, por ejemplo, uniéndolo con la pregunta que me has dicho antes, es interesante ver cómo sí, el museo solo funciona con proyectos cuando hay alguna necesidad del museo, no podemos, estamos de brazos cruzados. Como por ejemplo lo que nos acaba de suceder, ¿no? Que se nos cayó el techo del altillo y eso provocó que no podamos arreglar, no podemos hacer prácticamente nada porque si estamos dependiendo de los proyectos y los proyectos van a gastarse el dinero en ese mismo proyecto, no podemos. Entonces pusimos ahí todos los contactos que tenemos y muy bueno porque Óscar Gaona del Museo Data nos estuvo poniendo en contacto con los arquitectos del Instituto de Patrimonio Distrital y ya hemos adelantado, gracias a los contactos que hay así entre museos y las ganas de apoyar a la cultura, el patrimonio y que no se pierda, que no todo es la plata. Y es una pena que muchas veces siempre todo se mira con la plata y con los reconocimientos, ¿no? Mucha gente lo hace porque quiere realmente y porque entiende el valor que hay detrás de todas esas acciones. Sí, complementando lo que dice Sonia, si quisiera, de verdad, como museo, a dar un agradecimiento grandísimo a la mesa distrital de museos de Bogotá y en cabeza a Óscar Gaona, que es el coordinador de la mesa y que fue la persona que el día de ayer volcó su presencia en el museo, porque a veces se pierden las acciones de las instituciones a través de un correo electrónico. Entonces, no es lo mismo que vaya la mesa distrital de museos en representación de Óscar a apoyarnos, a que entidades nos envíen un correo diciendo, lamentamos mucho esto, pero mira, puedes presentarte este proyecto. Teniendo también claro que la casa no es de nosotros. No, esa casa fuera de nosotros, otro gallo estaría cantando hoy, pero no es de nosotros. Esa casa es de arriendo, es un bien de interés cultural, de patrimonial, pero está en arriendo. Entonces nosotros no podemos hacer más cosas, o sea, tenemos un estado de impotencia ahí grandísimo. Y digamos que quien nos apoyó mucho fue la mesa distrital de museos a través de Óscar, que fue allá y nos hizo realmente un seguimiento efectivo
del tema, no fue un correo, sino fue una presencia ahí. La presencia, lo que hablábamos, ¿no? Entre la virtualidad y lo físico. Sí, obviamente agradecemos todas las palabras de todas las instituciones, el Ministerio, el IDPC, que nos enviaron correos, que nos dijeron, bueno, tranquilos, mire, hay estas posibilidades en proyectos. Pero también es importante resaltar que las instituciones deben dejar de ser de escritorio a ser activas dentro de los procesos museales, ¿sí? Y algo que también se estaba apuntando desde la mesa distrital es qué pasa con la gestión del riesgo en los museos. O sea, ¿qué pasa si en vez de que a nosotros se nos hubiera caído ese techo, se nos hubiera incendiado ese artillo? ¿Qué pasa si se incendia una colección en el Museo Nacional? O sea, ¿qué está pasando con los museos? Primero, la mesa, de la mesa, en este tiempo de pandemia, se organizó una gran encuesta para saber realmente qué museos habían en Bogotá, porque no se tenía una claridad ni de qué particularidades, ni de qué calidades distritales, comunitarias, sociales. La Mesa de Museos de Bogotá se ha activado y me parece muy importante resaltar los protocolos, todo el tema de protocolos que también se ha realizado desde la mesa. Obviamente no se desconoce toda la función y toda la gestión que se tenía desde el ministerio, desde el programa de fortalecimiento de museos, pero sí, digamos, con lo que vivimos, el que alguien esté ahí, a tu lado, en un momento de crisis, con una cabeza estable, sabiendo los toros un poco desde la barrera y orientando, es muy importante, y en eso se lo agradecemos muchísimo, Oscar. Sí, que nos haya hecho. Igual seguimos con el programa. Pero estaba la presencia. Muchísimas gracias, Sandra, por tus palabras. Muchísimas gracias, Sonia, por haber aceptado esta invitación. Maestro Miguel Ángel. Pues, Sandra, muchísimas gracias también por haber estado presta durante todos estos días a todas mis preguntas, inquietudes, llamadas, mensajes y demás. De verdad, muchísimas gracias. Siento que aprendimos muchísimo de ustedes, de su proceso de gestión, de su proceso no solo de gestión de recursos, sino también de gestión de capital humano. Creo que eso también es importantísimo. Y no verlo en términos de rentabilidad, sino en términos realmente de tejido social, de red, que creo que es lo que nos puede fortalecer como sector. Y si queremos de verdad salir adelante como el campo museal fuerte, sobre todo después de esta crisis pandémica, establecer redes creo que es la salida más acertada en este momento. De verdad, muchísimas gracias por el espacio. Una vez más, gracias a todas las personas que se conectan fielmente todas las semanas con nosotros. Septiembre, mes del patrimonio, estamos muy felices por eso, en medio de la crisis, en medio de la crisis social, económica y de salud. Poder celebrar los patrimonios vivos, para nosotros los amantes de la cultura, es maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias a ti, a vosotros. Okay. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Encantada. Buenas noches para todos. Adiós. Hasta luego.